Informamos que tras rechazar que se trate de un caso de desaparición forzada, el gobierno de la ciudad continúa con la investigación sobre lo sucedido con el joven Marco Antonio Sánchez para determinar si hubo irregularidades por parte de uniformados en su detención. Veamos, esta es la información. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que hasta esta mañana no había certificación que indicara que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que detuvieron al joven Marco Antonio Sánchez el pasado 23 de enero lo golpearan. Pero serán las investigaciones y las declaraciones del adolescente de 17 años las que brinden más claridad al caso. No tenemos una certificación en tal sentido. Obviamente las certificaciones solamente la pueden hacer los médicos. La única certificación que se tiene en este momento es la certificación que corresponde a las huellas que presenta en rostro, que según esta clasificación son lesiones que no dejan cicatriz perpetua, no son lesiones que comprometan ningún órgano. Durante el corte informativo del día, Mancera Espinosa reiteró que el gobierno a su cargo continúa brindando todo el apoyo al estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM y a sus familiares, aunado al seguimiento que le brindan organismos autónomos y de la sociedad civil. Y una cosa muy importante también es que sigue la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Desde el primer momento está acompañando cada una de las diligencias y como les dije yo el día de ayer también, tenemos a organismos de la sociedad civil, como decían ustedes, al Observatorio Nacional. El mandatario local resaltó que Marco Antonio Sánchez se encuentra en valoración psicológica de apoyo en un hospital especializado de la Ciudad de México. Enrique Muñiz, 21 Noticias.